historia y la razón por la cual hacen lo que hacen. La verdad es que muchas veces nosotros no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Yo sé que me ha pasado a mí y tal vez le han pasado a ustedes también, donde yo he dicho, no sé en qué estaba pensando yo. No sé por qué yo hice lo que yo hice. A veces nosotros cometemos errores sin saber y no entendemos la razón, pero nos ayuda tal vez de vez en cuando a entender el por qué y por qué nosotros hacemos lo que hacemos y por qué personas hacen, porque de vez en cuando nos encontramos en la misma situación o la misma circunstancia y es bueno saber antemano cómo reaccionar. De hecho, es un buen ejercicio cada mañana decir a nosotros mismos que sabemos que Satanás va a tratar de tumbarnos hoy. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Entonces, si nosotros sabemos antemano, eso nos ayuda a hacer las preparaciones para no caer en diferentes cosas o en pecado. Pero en el libro de Génesis, capítulo 20, nosotros tenemos una historia interesante, cosas que tal vez nosotros no entendemos en nuestra cultura o en nuestro día, los días actuales, porque eran días diferentes en la época de Abraham, tal vez días o momentos tal vez llenos de violencia, más violencia. Uno tiene que tal vez andar con mucho más cuidado, más cuando iba de un lugar a otro lugar porque no sabía si iba a ser un pueblo amable o tal vez no tan amable. Entonces, en Génesis capítulo 20, y leyendo desde el versículo 1, dice la Biblia, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev. Ahora nosotros no sabemos por qué partió. Puede ser que por la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero nosotros realmente no sabemos, porque justo en el capítulo antes ya nosotros vemos Lot y cómo Dios destruyó todas esas ciudades, a menos. Entonces nosotros vemos que donde estaba viviendo Abraham, tal vez vio el fuego, tal vez vio todo ese incendio, tal vez vio o había escuchado de los problemas que había en Sodoma, Gomorra, que Abraham, según algunos relatos en otros libros, también Abraham tenía algo de experiencia con Sodoma y también con Gomorra y sabía que tal vez era un mal lugar. Entonces, tal vez Abraham partió por esa razón, pero la verdad es que nosotros no sabemos si por lo que nosotros estamos viendo aquí esta mañana, realmente no importa tanto la razón por la cual se fue. Y muchas veces las razones por las cuales nosotros hacemos no son tan importantes que nuestras reacciones. Entonces aquí nosotros vemos que acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar, en este pueblo Gerar. Entonces era un pueblo buen poblado en ese entonces, que era como una ciudad, pero la cosa es que Abraham no conoció la ciudad muy bien, entonces no sabía exactamente cómo esas personas iban a reaccionar. Hay que entender que cuando nosotros hablamos de Abraham, nosotros no estamos hablando de Abraham y Sara, solamente dos personas llegando a una ciudad. Pero cuando Abraham va a un lugar, siempre va acompañado con todo su manada, toda su gente, sus siervos, su ganado, todas las cosas. Entonces, cuando una persona ve a Abraham, realmente ve a muchas personas, animales. Abraham ya había, tenía muchas cosas. En ese entonces era un hombre más o menos rico. Entonces, llega a ese pueblo que se llama Gerar. Y versículo 2 dice, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, el rey de ese entonces, que viene a ser más como alcalde,
Él dijo, y envió y tomó a Sara. Ahora nosotros vemos que en otras partes dice Abraham de Sara, bueno, tiene que decirle a la gente que tú eres mi hermana. Es, es media mentira porque tú realmente eres media hermana, pero es como una mentirita blanquita, porque eres mi esposa, pero al mismo tiempo eres mi hermana. Entonces, no es mentira, pero es más o menos mentira. Pero la razón por la cual Abraham dice estas cosas es porque tiene miedo. Y hay que entender, y la Biblia nos dice exactamente por qué, en lo que estaba pensando Abraham en ese entonces. Y Abraham dice, y nosotros podemos ver el versículo 11 de Génesis capítulo 20. Dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Me matarán por causa de mi mujer. Entonces, lo que hacían los pueblos en ese entonces es que ellos entre sí siempre estaban batallando por poder. Siempre se trataba de poder. Nosotros vemos, como yo dije, que en esos momentos había momentos de en ese tiempo, momentos de violencia, hasta que Abraham tenía que rescatar a su sobrino Lot, solamente porque personas estaban tratando de extender su poder y agrandarse más. Es lo que hacían los pueblos en ese entonces, todavía hacen de vez en cuando. Pero lo que hacían después de conquistar un pueblo es que normalmente tomó una mujer de ese pueblo y se casó con esa mujer. El rey o alcalde se casaba con una mujer poderosa o de una familia poderosa para que haya paz, para que hubiera paz en ese entonces. Entonces, cuando ellos ven a Abraham que se acerca a la ciudad Gerar, Abraham no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, tiene miedo. Y ese es el problema, que miedo hace cosas increíbles a nuestro cerebro, a nuestra forma de pensar. Es ese miedo que nosotros tenemos. En vez de tener miedo, nosotros debemos tener fe. Y esta mañana he nombrado este mensaje una oportunidad perdida, pero misericordia encontrada. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que tú nos has dado de poder ver y tal vez entender un poco más de tu palabra y cómo nosotros también como cristianos, cómo debemos reaccionar frente a diferentes pruebas y las oportunidades que nosotros tenemos frente a las diversas pruebas que nosotros ya tenemos que vivir hoy en día. Gracias, Dios. Ayúdanos a glorificarte. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La cosa es que Abraham, cuando se acerca a la ciudad, a lo mejor ve templos, porque en Gerar había templos a diferentes dioses. Nosotros sabemos que en el mundo, en ese entonces, el mundo de Abraham, que Abraham había salido de Ur, y saliendo de Ur ellos creían en muchos dioses. Y saliendo de Ur a Arán, también había muchos dioses. Y nosotros vemos que cuando llega a Canaán, donde está actual Israel, también ellos adoraban a muchos dioses. Entonces, cuando Abraham llega a Gerar, ya a lo mejor había muchos templos a muchos diferentes dioses, pero no había templo a Dios. Entonces, Abraham estaba pensando, bueno, aquí ellos no creen en Dios. Entonces yo estoy en problemas. Y ese miedo causó problemas en la vida de Abraham. Todo comenzó con ese pensamiento. Y nosotros debemos recordar siempre, una de las cosas más importantes en la vida es que una acción equivocada siempre comienza con un pensamiento equivocado.
Una acción equivocada comienza con un pensamiento equivocado. Siempre comienza en el cerebro. El pecado no es tanto del corazón como es de la cabeza. Está en nuestra cabeza primero y después llega a nuestro corazón, pero el corazón obviamente lo manifiesta, bueno, lo convierte en algo mucho más grande, porque eso es lo que hace el corazón. Entonces Abraham llega a ese lugar y dice, bueno, aquí ellos no creen en el Dios el Dios que ya me ha hablado, el Dios que ha hecho pacto conmigo. Ellos no creen en ese Dios y ya aquí debo como callarme la boca. Debo decir a Sara, Sara, no debes decir nada, debes andar con mucho cuidado, porque aquí no creen en Dios. Entonces, tiene que ver con la perspectiva de Abraham. Y como nosotros también en nuestro mundo, y hay personas que me están diciendo, bueno, las cosas que en nuestro mundo hoy en día las personas no creen en Dios, al menos no creen en el Dios de la Biblia, y nosotros a veces andamos con temor, con ese miedo, el mismo miedo de Abraham, porque nosotros sabemos que Dios había hablado a Abraham. Dios ya le había prometido muchas cosas, pero él igual tenía miedo porque no vio a Dios en ese lugar. Es como unos dos hombres, una fábrica de zapatos, que en los Estados Unidos era una fábrica muy grande, pero ellos querían abrirse a otras oportunidades en otras partes del mundo. Entonces habían mandado a algunas personas, a algunos representantes a diferentes partes del mundo. Entonces decían a algunos agentes, a algunos representantes, quiero que estén abriendo allí un lugar en Japón. Entonces mandó a algunos hombres a Japón. Entonces mandó a otros hombres a Sudamérica. Necesitan abrir ese mercado en Sudamérica. Y mandaron dos hombres a la África. Entonces esos dos hombres que fueron a la África, uno escribió, mandó un mensaje a la compañía en los Estados Unidos y el hombre dijo, ese representante dijo, bueno, la cosa es que ya estamos perdiendo nuestro tiempo aquí en África porque aquí nadie usa zapatos. Todos andan descalzados, no hay uso para zapatos, entonces nuestros zapatos no van a vender aquí en África. Entonces, ellos estaban pensando que tal vez debemos llamar a los representantes de nuevo aquí en los Estados Unidos para no perder el tiempo, pero el otro representante que había mandado dijo, no, debes mandarme miles de pares de zapatos porque aquí nadie usa zapatos y entonces hay muchas oportunidades de vender zapatos porque nadie tiene zapatos. Entonces tiene que ver con perspectiva. Y nosotros también como cristianos, nosotros debemos ver el mundo así también, que hay muchas oportunidades. Si nosotros entramos lugares, nosotros pensamos, bueno, aquí las personas no creen en Dios, no creen en el mismo Dios y no me van a escuchar, pero la cosa es que nosotros no sabemos porque hay muchas oportunidades. Y eso es lo que no entendió Abraham. Es que en vez de ver la oportunidad que estaba ahí, él solamente vio el temor de su propio corazón, de su propio pensamiento. Me van a matar. Pero la cosa que Abraham no sabía. Y cuando nosotros a veces nos acercamos a una persona, y eso me ha pasado a mí también, y que a veces he estado en un lugar donde con un hombre con muchos tatuajes, un hombre con pelo largo, con aretes y un hombre que parece que no quiere nada que ver con Dios y nada que ver. Pero cuando uno habla con ese hombre o esa mujer o lo que sea, uno se da cuenta de que ya es una persona exactamente como yo. Tiene a veces los mismos pensamientos
Y la verdad es que tiene las mismas necesidades, porque nuestro mundo necesita a Cristo. Aún más hoy en día, cuando personas están pasando por pruebas y personas andan con miedo y dicen, bueno, ojalá fuera político para poder recibir la vacuna. Necesito la vacuna me va a salvar. Bueno, la cosa que tal vez no puede salvar físicamente, pero no nos va a salvar espiritualmente, porque la única cosa que salva espiritualmente es la sangre, esa vacuna de Cristo. Y nada más, y eso es lo que necesita el mundo. Pero Abraham tenía una buena oportunidad. Pero como Abraham metió la pata, él ya había dicho a ese rey, bueno, es mi hermana. Entonces Dios tenía que salvar a Abraham y lo salva a través de un sueño. Y eso es lo que nosotros podemos ver en los próximos versículos. Dice en versículo 3, pero Dios vino a Abimelech. Ahora, hay que entender que Abimelech nunca había conocido Jehová. Nunca había escuchado de Jehová. No sabía nada de Jehová porque ellos adoraban a muchos dioses falsos. Pero viene Jehová a Abimelech en un sueño. Entonces aquí está Dios salvando la vida a Abraham, o al menos salvando la mujer. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres. Entonces, la primera vez que escucha palabras de Jehová y dice, te vas a morir, ya te voy a matar, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Un momento. Primero, ¿quién eres tú? Y segundo, yo no tengo la culpa aquí. Es lo que Abraham me dijo. Él me dijo que es mi hermana. Entonces, Abimelech dice en versículo 4, Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces, Dios, Jehová, viene a ese hombre, pero con amenazas. Entonces, yo tengo que estar pensando en Abimelech, en ese momento, en qué estará pensando de Abraham. Ay, ese hombre. Qué malo ese hombre. Me mintió y él dijo que era mujer, pero Dios ya me va a matar a mí. Pero no solamente a mí, va a matar a mi familia. Ay, 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 qué Dios, pero qué hombre malo. Entonces nosotros vemos que después de todo eso, obviamente Abimelech se levanta, se despierta y no, para mí no es necesariamente sueño, es más pesadilla. Y él está diciendo y llama a las personas alrededor, dicen, bueno, mira, todos sus asesores, mira, tenemos un problema. Nosotros nos vamos a morir si nosotros no vamos a devolver a esa mujer a Abraham. Entonces dice Abraham, ¿qué has hecho? ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué? Porque tu Dios está enojado conmigo. Es la última cosa que yo quiero. Entonces Abraham dijo, bueno, la cosa que yo hice eso porque tenía miedo. Entonces yo me pongo a pensar en esa situación y yo creo y pienso, qué mal testimonio. Abraham tenía una oportunidad de hablar del verdadero Dios, de Jehová de verdad,
Jehová que había hecho pacto con él, Jehová que quería hacer algo grande en el mundo. Pero en vez de hablar de Jehová, él tiene miedo. Y Jehová mismo tiene que decir, bueno, yo soy Jehová. Y obviamente Abimelech ya había conocido a Jehová, tal vez no de la forma que él quería conocerlo, con amenazas. Él más bien quería conocer tal vez la misericordia de Dios, pero no lo hizo porque Abraham tenía miedo. Abraham tenía oportunidad de hacerlo, pero su mente ya estaba diciendo otra cosa. La mente estaba diciendo, tengo miedo, no puedo estar ahí con esas personas porque yo sé que esas personas me van a matar, están adorando a otras personas y yo no sé qué va a pasar. Y debemos saber que esa acción que hizo Abraham, de decir, Sara tiene que decir que tú eres mi hermana y no mi esposa, que en mí de mentira es una mentira blanquita, pero ya está bien. Cuando nosotros estamos en el mall o cuando nosotros estamos en diferentes lugares, nosotros no debemos tener miedo de hablar con personas y pensar que, bueno, esa persona es tal o esa otra persona ya no quiere nada que ver con Dios. Nosotros debemos saber que todo eso es parte del cerebro. Y nosotros tenemos el corazón lavado por Jesucristo, pero también el cerebro lavado. Nosotros tenemos ese poder dado por el Espíritu Santo que nosotros sí podemos hablar con personas sobre quién es Jesucristo. Pero debemos saber que nuestros pensamientos y también nuestras acciones afectan a otras personas. Solo por el pensamiento. Abraham tenía pensamiento. Tal vez estaba pensando, bueno, tal vez podemos ser amigos con esa persona, podemos hacer negocio, yo puedo comprar esas personas, ellos también tal vez me pueden comprar, tal vez leche de vaca o leche de chivo, lo que sea, y puede comprar y nosotros podemos hacer negocio, pero en vez de decir yo soy de Jehová, debemos saber que ese pensamiento, esa acción afectó a otras personas. Y cuando nosotros decimos cosas tal vez negativas o tal vez mentiras, o cuando nosotros decimos cosas positivas, nosotros debemos saber que siempre afectan a otras personas. Nuestra actitud y también lo que nosotros decimos o lo que nosotros no decimos. Pero Dios es misericordioso. Mostraba misericordia para con Abraham y mostró misericordia para con Abimelech. Pero hay algo que nosotros debemos saber en cuanto a ese lugar Gerar. Y era solamente un pueblo de como 5 alrededor que eran de un grupo que se llaman los filisteos. Y si uno lee su Biblia, uno sabe que cuando Israel llega, o los hijos de Israel llegan a la tierra prometida, siempre tiene problemas con un cierto grupo. Un cierto grupo siempre está matando muchos judíos. Pero Dios no decidió matar a Abimelech, el filisteo. Pudo haber dicho, ¿sabe una cosa? Yo sé que tal vez en unos 500 años, cuando mi pueblo regrese aquí a tomar posesión, ustedes filisteos van a matar a muchos de mis hijos. Y entonces es mejor matarlos a todos ahorita. Pero Dios no hizo eso. Dios tenía mucha misericordia para con esas personas, para con los filisteos. No quería matar a esas personas, sino tenía mucha misericordia. Y eso es como la misericordia de Dios. Yo, a veces cuando yo escucho a personas hablar mal de Dios, o más los ateos, lo que está pasando mucho en Europa, mucho aquí en los Estados Unidos, diferentes grupos que están creciendo en número que son ateos.
que están hablando mal de Jehová, están hablando mal de Dios, están hablando mal de los cristianos. Y ahora como nosotros aquí en los estados tenemos ahora un gobierno que no está muy a favor de cristianismo, y ahora vamos a estar tal vez perdiendo algunos de los derechos que ellos están a favor del aborto y diferentes cosas. Igual Dios es un Dios de misericordia, va a tener misericordia para con nosotros, y como en Ecuador también Dios va a tener mucha misericordia para con nosotros, pero a veces nosotros podemos andar con miedo y no hay por qué tener miedo. Nosotros debemos saber que nuestras acciones afectan a los demás, pero comienza con nuestro pensamiento. Y sabemos que Dios es un Dios de mucha misericordia. En vez de querer matar, Él quiere salvar. Es lo que Dios hace, quiere salvar. Y sabemos que no que hay excepciones, sino que da a personas muchas oportunidades de arrepentirse, de hacer lo correcto, y después, como la misericordia de Dios también a veces no es que tiene fin, pero en diferentes circunstancias puede llegar a un final, a la solución final, pero la cosa es que sabemos que Dios es un Dios de mucha misericordia porque no mata a los filisteos. Y yo me pongo a pensar, bueno, Dios puede tal vez salvarte de muchos problemas si tú matas a ese pueblo ahorita, a Gerar, pero no es lo que Dios hace. Dios dice, mira, Abimelech, yo te voy a dar una oportunidad. Debes devolver, aunque tú no sabías que era mujer de Abraham. Tú puedes arrepentirte y debes pedir a Abraham que oren por ustedes. Entonces es lo que hizo Abraham y se salvó el pueblo de los filisteos, o sea, lo que iba a ser el futuro enemigo de Israel. Uno de los problemas que tenía Israel por años y años y años, que era un problema. Pero igual Dios es un Dios de mucha misericordia. Pero una cosa que debemos saber, que si Abraham hubiera llegado a ese pueblo hablando de Dios, diciendo la verdad, dando ese testimonio, y si esas personas, en vez de adorar a muchos dioses falsos, tal vez habrían pensado de frente de Dios, porque tal vez pensaban, bueno, Dios es un Dios poderoso, pero Dios es un Dios de tal vez mucho enojo. Entonces yo no quiero servir a ese Dios porque ya es un Dios que de amenazas. Pero si Dios o si Abraham hubiera llegado de una forma diferente, tal vez los filisteos habrían sido personas diferentes. En vez de ser enemigos del pueblo de Israel, tal vez habrían dicho, sí, nosotros conocemos a Abraham. Abraham llegó, nos habló de la misericordia de Jehová. Nosotros sí conocemos a Jehová. Pero la cosa es que cuando nosotros vemos Israel, los filisteos, siempre hay ese odio. Y la cosa es que los filisteos, aún se puede ver en la época de David, tienen miedo de Dios de Israel. Lo respetan y tienen miedo, pero al mismo tiempo no tienen miedo de los israelitas. Entonces, tal vez habría sido diferente en otra oportunidad si Abraham hubiera llegado con la verdad. Y la verdad es que eso es lo que nosotros debemos hacer, que dice Dios, Jesucristo, santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Y eso es lo que nos libra, es la verdad, nos hace libres. Entonces, es siempre las acciones comienzan en el cerebro, el pensamiento. Y si nosotros tenemos buenos pensamientos, pensamientos de la verdad, que nosotros estamos en la palabra y aquí está en el cerebro, bien lavado con la palabra de Dios, nosotros vamos a producir buenas acciones. No es decir que todos obviamente van a estar a favor de esas acciones, porque mira lo que hicieron a Jesucristo. Pero esas buenas acciones sí dan resultado
y nosotros podemos ver que Jesucristo tenía la verdad, era la verdad, predicaba la verdad, y nosotros aún 2000 años después todavía recordamos lo que ha hecho Jesucristo. Entonces nosotros siempre debemos tener cuidado con nuestros pensamientos, porque las acciones comienzan con los pensamientos, y debemos saber que ninguna persona es una isla. Nuestros pensamientos que se convierten en acciones también van a afectar a los demás, y nosotros tenemos oportunidades alrededor, aún tal vez en nuestro mundo que ahora es mucho más chiquito por COVID, pero nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo eso se convierte en oportunidades que nosotros tenemos todos los días, y las acciones que nosotros estamos cometiendo ahora sí van a afectar el futuro, lo que va a pasar tal vez en 400, 500 años, todavía lo que nosotros hacemos hoy. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, porque eso sí afecta a los demás. Pero Dios obviamente es misericordioso y nos quiere usar. Y eso es lo que yo tal vez lucho con eso muchas veces, es que Dios, ¿por qué me quieres usar? Si tú puedes mandar ángeles y si tú puedes mandar otra persona para hacer el trabajo mucho mejor que mí, mucho mejor que yo, pero igual, Dios, si tú me quieres usar, yo voy a estar a tu servicio. Úsame si tú quieres usar. Entonces, así es lo que nosotros debemos hacer, y sabiendo que hay muchas oportunidades. Pero aquí había una oportunidad perdida, pero Dios igual, sabemos que en la Biblia que Abraham ha sido amigo de Dios. Ninguna persona es perfecta. Abraham hizo muchas más cosas que yo podía hacer. Cuando uno ve cómo trata a su hijo, hace algo que yo no podría hacer. Pero igual Dios es un Dios de mucha misericordia. Bueno, oremos, hermanos. Dios, te damos muchas gracias por el amor que tú tienes para con nosotros, y aún el amor que tú tienes para con Abraham. Y en esta historia, todo comenzó antes de entrar al pueblo. En vez de entrar diciendo, yo no puedo esperar a poder hablar de mi Dios, él decía, seguramente no creen en el mismo Dios en que yo creo en este lugar. Entonces tenía miedo. Y ese miedo es algo fatal. Y eso nos puede vencer. Y obviamente en el caso de Abraham le venció, pero igual Dios, sabemos que tú eres un Dios de mucha misericordia. Y Abraham perdió una oportunidad de tal vez afectar a los filisteos en 200, 300, 400 años en el futuro. Pero Dios, como dice tu palabra, tú eres un Dios de mucha misericordia y tú das más oportunidades. Pero Dios, ayúdanos a guardar nuestros pensamientos, porque ahí es donde comienzan las acciones. Y ayúdanos a darnos cuenta de que nuestros pensamientos, que se convierten en nuestras acciones, van a afectar a personas tal vez en 200 o 300 o 400 años. Súmate a hablar con una persona que tal vez nosotros creemos que no merece la salvación, pero nosotros no sabemos cómo eso va a afectar a la persona. Dios, ayúdanos a no tener miedo y darnos cuenta de que nuestras acciones afectan hasta pueblos enteros en el futuro. Gracias, Dios. Ayúdanos a glorificar este nombre de Jesucristo. Oramos. Amén.